¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a exponer lo que viene siendo tipología de textos académicos como herramientas de conocimiento científico. Mi equipo está conformado por Andrea Paola Canales Sánchez, Yair de Jesús Hernández Jacobo, Alicia Valentina Flores Quirarte y su servidor José César Mijares Hernández. Como ya lo mencioné, nosotros vamos a hablar acerca de tipología de textos académicos. ¿Cuáles vienen siendo esto? Monografía, ensayo, reseña y reporte de investigación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de las monografías. Una monografía es un escrito sobre un tema en específico. La monografía viene su significado de la palabra mono, que significa único, y la palabra grafos, que significa escrito. Entonces, una monografía es un escrito sobre un tema único, un tema en especial. ¿Qué es? Es el estudio de investigación que se realiza en forma exhaustiva sobre un tema en particular, desarrollándolo en forma lógica, ordenada y sistemática, con el fin primordial de transmitir a otros el resultado de este cúmulo de información obtenida. ¿Qué viene siendo una monografía? Es cuando tú quieres hacer una investigación de un tema o objeto, lo que tú quieras, pero tiene que ser específicamente de algo para que tú al momento de recopilar información ya tengas bien establecido el tema del que vas a hablar. Para realizar una monografía es imprescindible realizar una investigación metódica. En ella se implica buscar información en diversos medios como lo son bibliotecas, internet, hemerotecas, entre otras fuentes, siempre y cuando sean confiables. ¿Qué viene siendo? Es, por ejemplo, vamos a hacer una monografía de una computadora. Ok, para hacer esto tenemos que recopilar toda la información que sabemos o que tenemos que saber acerca de las computadoras, cómo son, para qué sirven, cómo se utilizan más comúnmente. ¿Para qué? Para hacer nosotros como un acúmulo de información y saber exactamente cómo funcionan o para qué son o responder las cuestiones que tengamos acerca de el tema del que vamos a hablar. Bueno, en las partes de las monografías muchos autores manejan más cantidad de partes, pero vienen dentro de estas son como las que lo engloban. Es la introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es la presentación del tema del trabajo. El objetivo de la introducción es situar al lector en lo que se conoce del problema en cuestión y de la importancia del mismo. Debe ser clara, simple y sintética. Se deben evitar las grandes introducciones históricas y los discursos ambiciosos. ¿Para qué? Para no tener información innecesaria. En la introducción, ¿qué es lo que tienes que hacer? En la introducción es más que nada para situar y centrar al lector en lo que se conoce ya del problema o del objeto o cuestión que se va a investigar. ¿Qué tenemos de antecedentes? Por ejemplo, un decir de los carros. Pues todos sabemos, a lo mejor no exactamente cómo funciona la combustión de un carro, pero tenemos alguna idea, pues a lo mejor el mínimo de que pues tienes que echarle combustible para que funcione, o tiene partes mecánicas, partes eléctricas. Tenemos que, o sea, lógicamente tenemos, aunque sea un antecedente o un concepto mínimo de esto. Entonces, en la introducción nosotros situamos al lector en lo que se conoce el problema y la importancia de este mismo. O sea, tenemos que hacer como nuestros antecedentes, lo que ya sabemos del objeto, para más o menos centrar o ubicar de qué es de lo que vamos a hablar o qué es lo que vamos a investigar. El desarrollo tiene como finalidad exponer y demostrar lo que el autor o investigador propone en el trabajo de investigación. Es decir, el investigador se transforma en expositor, explicando y discutiendo las ideas presentadas. En el desarrollo es la parte como más extensa de la monografía, porque como aquí bien lo dice,
el autor, el investigador, perdón, se convierte en expositor. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, al momento de consultar o cuestionar alguna monografía, el investigador, que es el que, pues como su nombre lo dice, es el que realizó la investigación, te resuelve tus cuestiones y dudas que tengas acerca del tema en cuestión. O sea, por ejemplo, si tú quieres investigar acerca de una, no sé, de las televisiones, buscas una monografía de esto y el que hizo esa monografía es el investigador. Entonces, al momento de cuestionarlo, él te tiene que resolver o responder las dudas que tú tienes. ¿Por qué? Porque él ya hizo una investigación previa. Después sigue la conclusión. Esta es la fase final del proceso de investigación. La conclusión debe proporcionar un resumen que relacione las ideas desarrolladas. Ya en la conclusión, después de hacer todo nuestra investigación, nuestra monografía, tenemos que recopilar lo que para nosotros nos parezca la información, o como hacer una lluvia de ideas de lo que nos parezca más interesante o más relevante del tema que comenzamos a hacer nuestra monografía, del tema del que estamos hablando. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, si lo estamos haciendo acerca de las computadoras, pues agarramos una parte de cómo funcionan, agarramos un concepto, agarramos otro concepto de para qué se utilizan, agarramos otro concepto de cuántos modelos hay o qué es lo que hay actualmente en el mercado y todo eso. En tipos de monografías encontré yo estas tres. Hay algunas más, pues estas son las que me parecieron las más relevantes. Viene siendo la monografía de compilación, monografía de investigación y monografía de análisis de experiencias. Hay muchos autores que manejan más monografías, pero algunas de ellas, lo que estoy investigando, están dentro de estas, son como si fueran subtemas. Entonces, bueno, la monografía de compilación, se analizan fuentes existentes del tema seleccionado, se analizan los diferentes planteamientos de los autores y se emite una opinión personal. ¿Qué viene siendo la de compilación? Pues en sí, una monografía, como ya lo mencionamos, es lo que viene diciendo esa palabra, es compilar. ¿Qué es compilar? Como extraer conceptos o ideas, información de diferente tipo de fuentes. En la monografía de compilación, tú analizas diversas fuentes del tema que tú seleccionaste y pues pones a cuestionar o investigar los planteamientos que se hacen acerca del problema, y en esta tú emites una opinión personal. Por ejemplo, después de que ya analizaste una monografía de una computadora, tú puedes, después de haberla investigado, leído y documentado, emites una opinión personal de qué te pareció para ti que es lo más relevante, o qué te pareció que es pues obsoleto de esa monografía, o no sé, qué crees que tú le falta o algo así. En la monografía de investigación se realiza una investigación propia, se aportan hallazgos y se recomiendan nuevos puntos de vista. En esta, por ejemplo, lo que estuve pensando y analizando es que prácticamente hay pues monografías de todo. Entonces, pues sería algo prácticamente, bueno, no imposible, pero sería muy muy difícil que tú hicieras una monografía de algún tema que no esté ya estudiado. ¿Por qué? Porque de lo que sea que investiguemos ya hay conocimientos previos o investigaciones previas. En la monografía de investigación, tú realizas una investigación propia. Por ejemplo, ya hay una monografía de, por ejemplo, los celulares, que es una monografía de investigación. Tú haces una investigación propia con tu propia información. ¿Para qué? Para que tú puedas comparar tu monografía con la que ya está previamente
hecha o investigada. En esta, tú, en caso de que encontraras algún tipo de hallazgos o nuevos, a lo mejor conceptos que se le pasaron o no vio el autor anterior, tú lo puedes aportar, haces tus aportaciones a esa monografía y tú das a conocer tus nuevos puntos de vista. En la última, la monografía de análisis de experiencias, se realizan estudios de investigación prácticos o experimentales, se describe paso a paso, se comparan con otros estudios similares y se emiten conclusiones. En esta monografía de análisis de experiencias es prácticamente es de campo, es más experimental. ¿Por qué? Porque en esta tú es como si fueras a probar o a comprobar a comprobar cómo es que funciona, cómo es que se realizó esa monografía. Para que tú estés seguro de la monografía que tú estás leyendo o que tú realizaste, o sea realmente verdadera, es como para comprobar lo que estás leyendo, para saber, estar 100% seguro de que no sé, que un celular sirve para llamar, que un celular sirve para pues para miles de cosas, ¿verdad? Entonces, en la monografía de análisis de experiencias, tú prácticamente tienes que tomar un celular, comprobar, no, pues sí es cierto, sí sirve para esto, sí sirve para lo otro, o en caso de que tú te des cuenta de que no es así, tú puedes hacer aportaciones o dar tus puntos de vista, o inclusive hacer tú tu propia monografía. ¿Para qué? Para que el autor o los nuevos lectores y autores tengan también ahí como los conceptos previos que ya tú estuviste analizando. Ok, en esta parte yo agregué lo que viene siendo cómo se realiza una monografía. Tenemos, de paso, primero que nada es la asignación del tema. En la asignación del tema tenemos que nosotros, pues lógicamente, escoger un tema del cual vamos a investigar para hacer nuestra monografía. Seleccionamos nuestro tema, por decir, digo nuevamente, los celulares. Ok, yo voy a hacer una monografía de los celulares. Después, exploración del tema y consulta con expertos. Es el segundo paso. Tenemos que hacer una exploración de qué es lo que se sabe de los celulares, en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se sabe del tema que queremos investigar? ¿Cómo logramos esto? Pues preguntando a los que son los expertos en el tema que nosotros queremos investigar. Después sigue la delimitación del tema y esquema tentativo. Esta es una parte muy importante, la delimitación del tema. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros más que nada tratamos de, pues como su nombre lo dice, delimitar, poner un límite a nuestra investigación. ¿Para qué? Porque sería prácticamente muy largo y igual hasta imposible terminar una investigación si no la tienes delimitada. ¿Por qué? Porque pues con las nuevas tecnologías siguen sacando, por ejemplo, en este caso, si hacemos una monografía de los celulares, no podemos hacer una monografía de los celulares en general. ¿Por qué? Porque están sacando nuevas tecnologías, cada año salen nuevos celulares con nuevas funciones. Entonces nuestra monografía prácticamente nunca estaría completa, porque conforme van sacando más cosas, nuestra monografía se quedaría incompleta. Si habláramos en general de los celulares, imagínense que al año siguiente sacan un nuevo celular, entonces van a decir, no, pues es que tu monografía no incluye estas aplicaciones o estas funciones que trae el nuevo celular. No, pues sí, entonces lo actualizas. ¿Qué va a pasar al año siguiente? Nuevamente te vas a ir como atrasando, por así decirlo. Entonces, en la delimitación del tema, tienes que tú poner un límite hasta cuándo o hasta dónde va a llegar tu monografía. ¿Para qué? Para que no te pasen este tipo de problemáticas. Por ejemplo, una delimitación para hacer una monografía de un celular, tú haces una monografía del celular en un modelo en específico.
por ejemplo, haces la de el Sony XA2 Ultra, tú haces la monografía de ese celular y tú investigas todo lo que sepas acerca de ese celular. Lo que no sabes lo consultas en fuentes externas, pero ya delimitándolo a un solo modelo, sabemos que nada más nos vamos a poner a investigar acerca de ese modelo. En otros casos, por ejemplo, no sé, pues igual las computadoras, por así decirlo, o un automóvil o lo que sea. Si delimitamos nada más, por ejemplo, voy a hacer una monografía de la combustión de los automóviles. Ok, ya estás delimitando que va a ser únicamente de la combustión y únicamente de automóviles. Ya por decir, si quisieras hablar de, no sé, camiones o otra cosa, pues sería cuestión de hacer otra monografía o algo más extenso. Y ya por último, la búsqueda minuciosa de la información. Esta es en donde ya nos ponemos nosotros a hacer nuestro trabajo de investigadores, a recopilar información de libros, claro, siempre y cuando sean autores confiables, igual fuentes de internet que sean confiables, y nos ponemos a recopilar todo tipo de información que esté relacionada o que nos vaya a impulsar a nuestro tema seleccionado. Y pues por mi parte sería todo, compañeros. Gracias. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Jair de Jesús Hernández Jacobo y les voy a venir a exponer sobre el tema del ensayo. Bueno, primero que nada, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con varios argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar la posición al respecto siguiendo un estilo argumentativo propio. Esto sería una forma de decirlo en una forma más teórica, pero en otro sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace en una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. El término ensayo también es frecuente en otros ámbitos artísticos, como en el cinematográfico, en el que se refiere a ensayo fílmico, en el que se habla para referirse a una película que en lugar de contar un relato despliega algún tipo de ideas o conceptos. También es frecuente en otros ámbitos como en el fotográfico, que se usa para referirse a un conjunto de imágenes entrelazadas entre sí. A continuación les voy a exponer algunas de las características de los ensayos que vendrán siendo los siguientes. Ofrecen libertad en la selección del tema, el enfoque y el estilo. Su extensión varía según el tipo de ensayo, sin embargo suelen ser más breves que un trabajo de investigación. Son expositivos debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que lo motivan. Son argumentativos en el sentido de que esgrimen razones que evidencian la probabilidad de las hipótesis que maneja la autor. Son reflexivos en tanto no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportar elementos para la reflexión sobre un tema. Tienen como propósito la demarcación de un punto de vista en particular. Tiene una estructura básica, pero a pesar de que tiene una estructura básica, puede adaptarse a las necesidades del ensayista. El análisis puede partir tanto del método inductivo como del deductivo. Esto quiere decir que tanto de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. A continuación voy a exponer las partes de un ensayo, que vendría siendo la introducción, el desarrollo y la conclusión. Aparte de esto se puede incluir un anexo, que más adelante voy a explicar qué es lo que es y por qué se compone. La primera parte es la introducción. En la introducción son fundamentales dos cosas. La primera es la presentación del tema que se va a abordar y la segunda es la forma en que será enfocada por el autor. La introducción debe suponer aproximadamente el 10% de la extensión del ensayo. Debe resumir a la perfección el tema que va a tratar el autor a lo largo del ensayo. En la introducción se plasmará la línea argumentativa que se va a llevar a cabo en el resto de partes del ensayo. Cabe recalcar que esta es una de las partes más importantes, ya que como en una novela, si un ensayo no te atrapa desde la primera hoja, es probable que no lo sigas leyendo. La siguiente parte viene siendo el desarrollo. El desarrollo corresponde a la parte central del ensayo y por ende la que más atención debe ocupar.
concretamente alrededor del 80%. En esta parte el autor presentará sus ideas y argumentaciones. Se presentarán las ideas principales y las argumentaciones que posicionen al autor en ese tema. Es importante que todas las explicaciones tengan relación entre sí. Es importante que las explicaciones que estés plasmando tengan una relación entre sí, ya que esto quiere decir que tienen coherencia, y esto al lector le será más fácil poder captar las ideas que tú quieres plasmar en este ensayo. La última parte vendría siendo la conclusión. La conclusión corresponde al 10% restante. En esta parte el autor debe resumir las ideas más importantes de todo el texto que ha escrito con anterioridad. Es más, deberá destacar las ideas que le ayudan a posicionarse para así saber fácilmente la postura del autor. Como lo llegué a mencionar antes, les iba a explicar lo que viene siendo los anexos, que viene siendo la última parte del ensayo, que conforma pues un ensayo. Esto viene a incluirse en la mayoría de los ensayos, los incluyen al final de la obra. Esto es una bibliografía, una selección de recursos o unos anexos donde el lector puede explicar la información y contrastarla. Teniendo todos estos puntos en cuenta, ya se puede empezar a hacer un ensayo. Pero ¿por dónde empezar al momento de hacer un ensayo? Bueno, antes que nada es recomendable hacer un borrador, ya que el ensayo supone mucho orden a nivel de ideas, estructura, por lo que antes de escribir asegurarse de tener claro qué quieres incluir. Yo digo que puedes empezar con el brainstorming, que es una lluvia o tormenta de ideas con los siguientes pasos, que vienen siendo las ideas. Es apuntar todas las ideas susceptibles de ser las protagonistas de tu ensayo. Es la criba, leerlas todas y reflexionar sobre ellas. Viene siendo también el conocimiento. Evalúa tu conocimiento de todo lo que has apuntado. Es la investigación, que es el último paso. La investigación será una pieza clave para completar tu ensayo. Por último les voy a exponer lo que vienen siendo los diferentes tipos de ensayos. La realidad es que todos engloban el mismo concepto, ya que se trata de exponer una idea basada en ciertos argumentos e investigación. La clasificación de los ensayos no suele ser sencilla, debido a la libertad que caracteriza al género en cuanto a su forma y estilo y temas. Sin embargo, puedes reconocer los siguientes. Para mí en esta parte me es difícil darles ejemplos de los ensayos, de los diferentes tipos de ensayos como es el literario, el académico, el científico, etc. Sin embargo, les voy a mostrar algunas de las diferencias que tienen estos, para así poder identificar cada uno de los tipos de ensayos que te topes en un futuro. Para empezar tenemos el ensayo literario, que es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado. Pero a diferencia de los ensayos académicos y científicos, el ensayo literario añade un propósito más estético. Prosiguiente de esto está el ensayo académico, que corresponde a la exposición y argumentación en torno a un tema de interés para la comunidad académica, bajo un orden discursivo, lógico y con base bibliográfica. Siguiente de este viene el que viene siendo el ensayo científico. Este es un texto argumentativo destinado a la reflexión de temas científicos y que en virtud de ello demanda rigurosidad en los datos ofrecidos, así como en el análisis de la información. A diferencia del literario, no persigue un propósito estético, sino garantizar la comunicación eficaz de la premisa. Prosiguiente de estos tenemos el ensayo argumentativo, que presenta varios argumentos debatibles sobre un asunto en particular. Prosiguiente de eso está el ensayo descriptivo, que expone las características e información necesarias sobre un estudio, objeto, fenómeno, entre otros. Está el ensayo filosófico, que presentan temas relacionados con la ética y la moral. Está el ensayo reflexivo, que exponen análisis sobre diversos temas sociales, culturales, políticos, históricos, entre otros. Como ya lo mencioné, realmente es difícil diferenciar los diferentes tipos de ensayos, ya que estos engloban el mismo concepto, ya que se trata de exponer una idea basada en ciertos argumentos e investigación. Es muy difícil, realmente difícil diferenciar uno de otro. Sin embargo, suelen tener ciertas diferencias, como viene siendo el ensayo literario y el ensayo científico. Una de las principales diferencias que tienen estos es que uno se basa más en lo estético y otro en la información. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ensayo científico realmente no le interesa tanto su presentación. A él le interesa plasmar una muy buena información para que el lector pueda captar mejor. Y el ensayo literario viene siendo lo contrario, que a pesar de que sí te quiere dar buena información,
Él se basa más en lo estético. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere que su ensayo tenga una muy buena presentación para que te lleves una buena imagen de él. Otras de las diferencias podría darse como en el ensayo académico, que no es para todo el público en general, sino para, como su nombre lo dice, académico, que viene siendo a docentes y alumnos. Realmente son pequeñas diferencias, pero necesarias para identificar qué tipo de ensayo es el que estamos leyendo. Bueno, compañeros y profesores, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes, yo soy Andrea Canales y yo les voy a hablar más acerca sobre la reseña. Como primer punto vamos a conocer qué es una reseña. Una reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o crítica de una obra o acontecimiento reciente. Puede ser que no sea reciente, pero es muy normal verlo así para ir al día con las tendencias. Tiene como objetivo dar a conocer al público. La extensión de una reseña es de aproximadamente de 2 a 3 cuartillas. Como muchos piensan, una reseña solo se aplica para los libros, y no solo existen las reseñas literarias, existen muchos tipos de reseña que más adelante las presentaré. Pero sí cabe destacar que una reseña se puede hacer no solo de un libro, también de una película, un artículo, una obra de teatro. Tiene muchos campos. Y así como tiene muchos campos, tiene muchos tipos. Ok, ya que conocimos qué es una reseña, vamos a conocer sus características. Vamos a irnos por puntos. Primer punto, dice que es de lenguaje comprensible. ¿Por qué se dará el lenguaje comprensible? No solo para que el lector lo entienda mejor, sino también se puede ver de esa manera para que sea más atractivo. ¿Por qué? Porque si tiene un lenguaje que no entiendes, viéndolo en mi perspectiva personal, si yo un texto no lo entiendo, ¿qué va a hacer? Me va a aburrir, voy a perderle el interés, y eso es lo que no queremos. Siguiente punto, informa de manera breve, clara y completa. En las reseñas se va a omitir lo que nosotros conocemos como el relleno. ¿Por qué? Porque como lo dice su significado, es un escrito breve y conciso. O sea que si metemos mucho relleno, dejará de ser breve. Y aparte que no tiene mucha relevancia dentro de nuestra reseña. Descripción y valoración con argumentos. Que voy a contar, una reseña te va a describir la obra, película que se esté reseñando. Va a ir acompañada con una valoración con argumentos. Al momento que decimos valoración, estamos hablando que va a reconocer, va a darle valor a algo. En este caso será a la obra. Obviamente va a contar con sus respectivos argumentos, porque no podemos lanzar una valoración, pues no podemos decir, está muy bueno, pero ¿por qué está muy bueno? No te quedarías incompleto de, ok, está bien, dices que está bueno este libro, ¿por qué está bueno? Es muy importante que se anclen sus argumentos. Como siguiente punto es análisis objetivo y serio. Un análisis objetivo que nos está diciendo que habrá momentos en que sí dé su opinión, obviamente sus argumentos, la opinión de quien está haciendo la reseña. Pero el momento de que se esté haciendo el análisis va a ser objetivo, o sea que no va a mezclar opinión personal con los hechos que se estén dando. Y esta información va a ser de carácter serio, para respetar ambos trabajos, como el trabajo del autor, de ya sea libro, película, como mi trabajo que yo estoy haciendo la reseña. Ejemplo. Como último punto de las características, dice, contrasta la obra o producto cultural con otros. Al momento de decir contrastar, vamos a hacer las diferencias notorias de esa misma obra con otra. ¿Para qué? Con el fin de hacer una valoración crítica. No vamos a hacer menos a ninguna obra, simplemente para analizar mejor se hace esa valoración. Bueno, ahora que conocimos las características, vamos a conocer la estructura. Primer punto, datos de identificación. Estos datos de identificación son el nombre, el año del libro, etc. Aquí sí van a variar por obvias razones.
porque no va a ser los mismos datos de identificación de una película a un libro. ¿Cómo? Si yo voy a hacer una reseña de un libro, ¿qué datos debo poner? Voy a tener que poner el título del libro, el autor, año y el país de publicación. Ejemplo. Siguiente punto, presentación de la obra reseñada. Aquí este es el punto de la carta de presentación dentro de nuestra reseña, que aquí se va a presentar el nombre del libro, de la película y su autor. Esto es como que podemos verlo como antes de una presentación o algo, ya sea musical, todo eso, como por ejemplo las presentaciones físicas musicales, hace una presentación de que es la banda tal, ok. También eso se hace en nuestras reseñas, se tiene que presentar qué se va a reseñar. Siguiente punto, síntesis comentada de la obra. En la síntesis se va a entrar lo que viene siendo la descripción, los aspectos más relevantes de nuestra obra, es el resumen de qué trata, qué es. Como siguiente punto es el juicio valorativo y crítico. En este punto se emite lo que son las opiniones, ya sea lo que le favorece o lo que le desfavorece a la obra. Es en una balanza que te va a poner los pros y contras con el fin de analizar más, conocer más de nuestra obra. Como último va a tener su conclusión, que aquí ya es el cierre total. Va a sintetizar y va a destacar los aspectos más relevantes de la obra que se reseñó. Como pueden ver, está muy fácil de entender lo que es la estructura de una reseña. Ahora vamos a la parte más interesante, que son los tipos de reseña. Ahora vamos a conocer los tipos de reseña, que estos son los principales. Es la reseña crítica, comparativa, mixta, panorámica, de vanguardia, sistemática, general, literario o narrativa, y mapeo o mapeo sistemático. Vamos a conocerlas una por una, que vamos a empezar por la crítica. La reseña crítica, como su mismo nombre lo dice, va a ser un análisis crítico. La persona que realice una reseña de este tipo es una persona que ya hizo una investigación muy intensiva acerca de, ya sea del artículo, libro. Porque más que nada es analizar bastante. Lo que se caracteriza la mayoría de las reseñas, y no digo todas, más adelante les digo el por qué, es que es mucho análisis. Es ver diferentes puntos y analizarlos. En la reseña crítica suele a veces confundirse con algún análisis, un reporte de investigación o un ensayo. ¿Por qué? Porque piensan que es igual, le encuentran a lo mejor muchas similitudes y piensan que es lo mismo, y no. ¿Cuál es la diferencia? Que una reseña crítica no busca generar nueva información, sino ya analizar, sintetizar información ya dada por otras fuentes. En cambio, un ensayo o un reporte de investigación sí generan más información, más que nada los reportes. Vamos con la siguiente reseña, que es la reseña comparativa. Esta, en lo personal, para mí es la más fácil. ¿Por qué? Porque como su mismo nombre lo dice, comparar. ¿Qué vas a comparar? Bueno, voy a comparar esta obra de un libro con otra. Hay que buscar similitudes, diferencias, etc. La reseña mixta, esta es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí puede ser una reseña literaria, puede ser una reseña crítica, pero ¿por qué se le dice reseña mixta? Se le dice mixta porque va a incluir un método de investigación. O sea, ¿cómo? Sí,
puedo meter que es una reseña crítica, pero también me puedo basar de fuentes para generar así como más contenido, ya sea revistas, periódicos, artículos, etcétera. Por eso se le dice mixta, porque puede juntar ya sea un tipo de reseña, puede ser una vanguardista, y métodos de investigación de un artículo, digamos. Ahí estoy juntando dos cosas, por eso se le dice mixta. Un dato también, otro dato curioso de las mixtas, es que estas tienden a utilizarse mucho como para las mismas investigaciones. ¿Por qué? Porque llevan contenido también cuantitativo y cualitativo. Eso facilita mucho. Pero también no dejemos de lado que también puede llevar textos descriptivos o argumentativos. No solo se va a basar en uno. Tiene para darle a bastante campo. Mira. La siguiente es la reseña panorámica, o también conocidas como las overweb, perdón. Porque, ¿qué es una reseña panorámica? Bueno, la palabra como tal, panorámica, ya nos está diciendo que habla de todo una vista, todo un paisaje, o sea, que tiene gran amplitud. Que esto nos permite analizar ahora sí, más de lo que se puede ver. Este tipo de reseñas son las mejores amigas de los que estudian medicina, porque estas te permiten entender mucho más rápido un tema, aunque sea la primera vez que los veas. Es muy común que encuentres reseñas panorámicas de temas de medicina, puede ser de diferentes temas, pero como ya lo comenté, son los salvavidas de los estudiantes de medicina. Bueno, vamos con las reseñas de vanguardia. Las reseñas de vanguardia suelen ser de temas muy actuales, en especial si son tecnología. Estas te hacen ver diferentes perspectivas, resalta cuestiones de la importancia, del impacto que hacen. Una reseña de vanguardia se basa más a un artículo. Porque por lo mismo que ya lo habíamos comentado, una reseña de vanguardia puede irse más inclinada a lo que son los artículos. Un artículo de ya sea de temas actuales, ya sea de nuevas tecnologías, teléfonos, de aborto legal, muchos de esos temas que son actuales, esas son la principal característica de una reseña vanguardista. Y por último dato de estas reseñas es que estas te sirven para investigaciones posteriores. Que puedes hacer tu reseña vanguardista ya sea del tema que más te guste, tecnología hoy, y más adelante en unos años eso te va a servir como una base. ¿Por qué? Porque esto vas a poder hacer una comparación de cómo era antes a cómo se está llevando a cabo ese tema actualmente. Vamos con el siguiente tipo de reseña, que es la reseña sistemática. Este tipo de reseña es de las más comunes que vamos a encontrar. Incluso puedo decir que ya la llevamos alguna vez en la escuela, pero no nos habíamos dado cuenta, que era una reseña sistemática. Este es el resultado de una serie de investigaciones, igual como lo hemos comentado. Es mucho análisis, demasiado análisis de diferentes puntos, analizar y analizar y analizar. Aquí lo que se destaca, la característica principal, es de que integra más de un solo texto. ¿Qué quiere decir con esto? Que se va a ir a diferentes fuentes y para abarcar una información más completa, más desarrollada. Se encuentran muchas similitudes y se dan cuenta en los siguientes tipos de reseña, pero hay pequeños detalles que hacen la gran diferencia entre una y otra. Por ejemplo, reseña de panorámica, como ya la vimos, que era el mejor amigo de los estudiantes de medicina,
la reseña sistemática tiene muchas similitudes, pero pues hay diferentes factores que eso sí los diferencian. En este caso de estas dos reseñas, se puede decir que la que llevó más proceso, más fuentes, es la sistemática. ¿Por qué? Porque la panorámica ahora sí va enfocada más a un área especificada o tema más específico. Que, como quien dice, una reseña panorámica sí te abre más vista a la investigación, pero de el mismo tema a estudiar. En cambio, una reseña sistemática no es tan específica, es más general, pero igual es muy extensa porque utilizan demasiadas fuentes. Como siguiente reseña es una reseña general. Aquí una reseña general es más que nada es una recopilación de diferentes evidencias de múltiples fuentes que enfoca aspectos generales y resalta avances importantes. O sea que aquí más que nada van a verse como diferentes reseñas, va a haber mucho contraste, porque se va a contrastar como va mucho enlazada esta reseña a las características y las estructuras que vimos al principio. O sea, está muy pegada a eso. No tiene como un enfoque específico. O sea, puede ser como una reseña común, ahora sí no con un punto específico. Una reseña literaria o reseña narrativa. Este tipo de reseñas, ahora sí vamos a hablar de libros. Ya sea el libro de tu preferencia, si a ti te gusta, no sé, Harry Potter, sagas, ese tipo de reseñas te puede interesar incluso para descubrir nuevos libros que tú no conocías. O también compartir puntos de vista con quien realice estas reseñas. En la reseña literaria se evalúan textos literarios, como ya se lo dice. Hace muchos puntos de comparación, como por ejemplo, si eres muy fan de la saga de Harry Potter, puedes hacer puntos de comparación del libro, digamos, el segundo con el primero. Va a haber un contraste, pero también es para hacer una valoración crítica. Son muchas características que comparten en común, pero si se fijan, la más importante es el análisis. Vamos a desmentir algo que se piensa de las reseñas literarias, que se basan únicamente en la opinión de quien está haciendo la reseña, y es totalmente falso. ¿Por qué? Porque una reseña literaria, o también se le dice narrativa, no se basa de eso. Es un análisis objetivo como otras reseñas. Obviamente sí se puede dar puntos de opinión, pero es saber cuándo darlas. Cuando se hace un análisis objetivo, no puedes mezclar los hechos con tu opinión. No, habrá un punto dentro de la reseña que sí podrás dar tu opinión, pero hay que saber cuándo y en qué momento. Si se juntan los hechos, o sea, si no hay análisis objetivo, solo sería un artículo más de opinión. O sea, dejaría de ser una reseña literaria. Como último tipo de reseña es la reseña de mapeo o mapeo sistemático. Esas son las dos maneras en que se le dice. Y este tipo de reseñas también van más enfocadas a lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque su principal característica, reseña particular, es que estas se usan más para agruparse. ¿Cómo agruparse? Porque suelen mucho a clasificarse por temas, por años, por países. Y eso facilita mucho la investigación, no solo para ti, para ti que tú estás haciendo una investigación, sino para otros. Lo que sí carece esta tipo de reseña es de análisis, porque no hace más que clasificar, juntar información, recolectar.
Y este tipo de reseña no la podemos dar como un producto final porque va a estar en constante cambio. Solo va a ser un conducto para que sigan creciendo más en una investigación. Nunca la vas a poder dar por terminado. Bueno, eso fue todo de mi parte. Si existen dudas me las pueden hacer llegar. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y seguimos con mi última compañera. Muchas gracias. Bueno, finalmente les voy a hablar sobre el último texto que vamos a analizar, que es el reporte de investigación. Podemos definirlo como aquel documento que presentamos al final de una investigación sobre un tema específico y que pretende dar respuesta a preguntas de indagación con el objetivo de ampliar nuestro conocimiento sobre un tema. Recopila información de diferentes fuentes como libros electrónicos, encuestas, entrevistas, entre otros. Y es, en resumen, una síntesis de los hallazgos y los resultados de nuestra investigación y se guía principalmente de textos argumentativos y expositivos, como veremos más adelante. Pretende también comprobar una hipótesis y pues también es uno de los textos más utilizados en cualquier nivel educativo, desde primaria, cuando visitábamos un museo y al día siguiente nos pedían que hiciéramos un trabajo sobre qué vimos, qué hicimos y qué aprendimos, pues eso tiene la esencia de un reporte, mientras que en preparatoria y secundaria hacíamos reportes de laboratorio en los que incluíamos los materiales de procedimiento, los resultados, entre otros elementos del reporte. Sus características. Hay que entender que un reporte debe ser breve y conciso. No debemos de poner información irrelevante o que pueda ser fácilmente resumida, pues se debe presentar de manera tal que la descripción del trabajo no den lugar a confusiones o malinterpretaciones. Dentro de la claridad encontramos de dos tipos, que es la claridad conceptual y la claridad de pensamiento-lenguaje. La claridad de pensamiento-lenguaje hace referencia al hecho de que nosotros iniciamos una investigación desde el momento en que elegimos un tema. Es decir, desde ese momento nosotros tenemos que hacer una estructura mental de qué es lo que queremos hacer y de por qué lo estamos haciendo. Porque un pensamiento claro genera una redacción clara, mientras que la claridad conceptual nos habla sobre que hay que ser explícitos a la hora de definir conceptos y tecnicismos para no dar lugar a ambigüedades o malinterpretaciones también. Luego tenemos las referencias, que aunque resulte un poco tedioso para muchos, pues es de suma importancia, ya que ellas le dan validez a nuestro reporte. Hay que seguir las normas APA al pie de la letra, aunque ya no es necesario leer toda la documentación de la asociación, porque hay páginas en internet que nosotros podemos consultar en las que nosotros solo escogemos el tipo de fuente de la que sacamos nuestra información. O sea, si es un libro, si es un artículo de internet, si es un documental o cosas así, nosotros lo elegimos. Nos muestra un formulario que hay que llenar con la información del autor, del título de la obra o lo que sea, y ya una vez lleno ese formulario nos arroja la referencia ya citada correctamente, entonces ya no es tanto trabajo. En el orden lógico se refiere al orden cronológico. No podemos empezar explicando los resultados o las conclusiones que obtuvimos sin antes haber hablado sobre los antecedentes y el procedimiento de la investigación. El tipo de texto, creo que ya lo mencioné anteriormente. Hay diferentes tipos de texto, que es el persuasivo, argumentativo, de diálogo.
Sin embargo, en este tipo de texto, en el reporte, nosotros utilizaremos el texto expositivo y argumentativo. ¿Por qué expositivo? Porque pretende servir como base para futuras investigaciones, como una referencia más, y argumentativo, pues porque hace uso de más referencias. Tiene que ser objetivo. Las valoraciones personales, los prejuicios, la ficción, las suposiciones no tienen cabida en este tipo de textos, pues están sometidos a rigurosidad científica y pues objetiva. Aquí me faltó añadir otra característica que sería la extensión, pero la extensión puede ser variable. Encontramos reportes desde 5 o 7 páginas hasta reportes de 50 páginas, y más a continuación explicaré por qué o a qué se debe esta variación. La estructura para su elaboración. Bien, pues aquí resumí las partes más importantes, que sería la observación o el planteamiento del problema, tomar notas, que hace referencia a contestar las preguntas de indagación, las cuales son o pueden ser: ¿cuál es el problema? ¿Cómo fue resuelto? ¿Qué se encontró? ¿Qué significan los resultados? ¿Y qué debería hacerse? En esta última pregunta de qué debería hacerse, nos suena familiar a clases pasadas cuando analizamos el proceso de adquisición de conocimiento científico en la parte de nuevas predicciones. Es decir, ahí podemos añadir qué podemos mejorar o qué podríamos hacer en otra investigación. Bueno, esas son pues las preguntas como básicas o que podemos tomar como referencia. Relacionar el evento. Quiere decir que nosotros tenemos que investigar, además, si nuestro reporte ya fue elaborado por alguien más o si es similar a otro que existe. Y si es así, no significa que tengamos que cambiar de tema. Podemos analizar ese reporte o esa investigación ya existente e identificar qué puntos no se analizaron pues del todo, o dónde podemos añadir más información y hacer como un zoom en esa parte para pues enriquecer el reporte. La presentación pues ya es como que lo más pesado de la parte de la investigación, y el relato del evento, que ya es ya dar a conocer el reporte, ya finalizarlo. Aquí quiero hacer un paréntesis dentro del cuarto punto de la presentación. En preparatoria, precisamente en la clase de metodología de la investigación, pues analizamos también este tipo de textos y nos recomendaron un libro que se llama Guía para realizar investigaciones sociales, de Raúl Rojas Soriano. Aunque su nombre lo diga, investigaciones sociales, el libro abarca temas básicos o conceptos básicos de la investigación científica, puesto que las investigaciones sociales y científicas suelen compartir pues una estructura similar. Dentro del libro encontramos pues desde las implicaciones que tendría nuestro problema, cómo estructurarlas, cómo justificar nuestra investigación, cómo hacer el planteamiento del problema, que eso iría dentro de la observación, cómo elaborar un marco teórico y un marco conceptual de referencia, que eso iría dentro de la parte de características en claridad. También el libro nos habla sobre pues los tipos de hipótesis y los tipos de variables, porque hay variables dependientes o independientes, hipótesis de una o dos variables. Y ya dentro de la presentación, en el cuarto punto, encontramos cosas más técnicas, se podría decir, o prácticas, como las fichas, cómo elaborar una ficha de trabajo, o los instrumentos para recopilar información, que aquí abarca entrevistas, encuestas, cuestionarios,
escalas de actitud y observación ordinaria y participante, que pues en el libro ya lo define a fondo, pero pues así a grandes rasgos esto es de lo que trata o de lo que nos habla el libro, y pues es una guía para poder realizar de manera sencilla este tipo de textos, no solo reportes, sino todos los textos que ya mencionaron mis compañeros anteriormente. Y bueno, aquí tenemos los elementos básicos o generales de un reporte. Encontramos la portada, y dentro de la portada pues tenemos el título, el cual debe ser llamativo para el lector, porque la mayoría de nosotros elige leer o no un documento en base al título. Debemos evitar títulos demasiado extensos o demasiado ambiguos, también las expresiones superfluas como análisis de, reporte de, o algo que ya se dé por entendido, porque dentro de la portada también especificamos la naturaleza del reporte, si el reporte forma parte de una tesis, si es un borrador de un reporte o si es el reporte final. También encontramos en la portada los autores, los cuales en la clase de ética aprendimos que se enumeran o llevan una jerarquía dependiendo de su importancia dentro de la investigación, la fecha de elaboración y pues logos institucionales o nombres de las instituciones que apoyaron esta investigación. También tenemos la introducción, la cual debe incluir los antecedentes, por qué se eligió el tema, la definición del problema, es decir, cuál es la relevancia de esta investigación o de esa problemática que estamos analizando, en qué nos beneficia o en qué nos perjudica. También tenemos el índice va antes que la introducción y después de la portada. En muchos documentos lo vemos después de al final del documento, pero es mejor ponerlo al inicio, porque el índice representa como pues la mejor expresión de la estructura de nuestro informe, y debemos de ser cuidadosos con eso para elegir los capítulos, las secciones o los subtítulos o como lo vayamos a dividir adecuados para hacerlo también llamativo y fácil de digerir. Después tenemos los objetivos, los cuales también tienen su gracia. Un objetivo siempre debe comenzar con un verbo en infinitivo, además de que existen dos tipos de objetivos, que es el objetivo general y el objetivo general y objetivo específico. El objetivo general nos ayuda a encontrar la solución a la problemática inicial, mientras que el específico pues son como ir desglosando ese problema en pequeñas partes, cosa que también ya habíamos visto en clase. Después tenemos la hipótesis, que no es más que una frase, una oración en la que nosotros tratamos de suponer qué es lo que va a pasar con nuestro experimento, nuestra investigación. Los argumentos, procedimientos, resultados, conclusiones. Las conclusiones es una respuesta global sobre lo que aprendimos, y en ella también se pueden incluir las limitaciones con las que nos encontramos al realizar nuestra investigación. Cabe aclarar que las conclusiones no es un resumen del reporte, es aquí, en esta parte aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis inicial. Es por eso que es de suma importancia que sea concisa. También las recomendaciones, que son parte, como anteriormente mencionamos, de las nuevas predicciones, y la bibliografía o referencias, que en realidad debería de ser referencias, porque podemos encontrar referencias bibliográficas, hemerográficas o de documentales, y pues también hay que
considerar los tipos de reportes. Encontramos que muchos reportes siguen un conjunto de normas y reglas ya establecidas. Por ejemplo, el estilo y el formato. El estilo hace referencia a las reglas ortográficas y gramaticales de nuestro reporte, mientras que el formato es el patrón general de organización y arreglo del reporte. Una vez que conocemos esto, podemos pues analizar estos 4 tipos que son también generales, porque hay empresariales y no recuerdo cuántos más, pero estos son como los más generales. El primero, el científico, pues trata, como su nombre lo dice, sobre temas de ciencia y tecnología y utiliza un lenguaje propio y riguroso. Entran dentro de la categoría de memorias científicas y está dirigido normalmente a personas con un mayor nivel educativo, como aquellos docentes o personas que están estudiando un doctorado o una maestría. El técnico está normalmente dirigido a organizaciones sociales o privadas de diferentes sectores, como comerciales o industriales. Por ejemplo, los reportes empresariales, que podrían pues clasificarse dentro de estos, sobre cuál es el estado financiero de una empresa o ese tipo de cosas. Y pues tienen un lenguaje más sencillo, pero mantienen el rigor científico. Y el de divulgación, pues este va dirigido a la población en general con un nivel académico medio, y tiene un lenguaje amigable y trata temas de interés común. El mixto, pues como su nombre lo dice, puede ser de divulgación sobre temas científicos o de divulgación sobre temas pues más técnicos o sociales. También podemos clasificar los reportes como académicos y no académicos, que pues es muy fácil deducir de qué tratan. Los académicos, al igual que los científicos, pues están normalmente elaborados por personal docente o personas con un muy alto nivel académico, y normalmente se presentan en conferencias de doctorados o todo este tipo de congresos, mientras que los no académicos pues son los que la podemos elaborar nosotros o cualquier otra persona. Y pues eso sería todo por nosotros. Muchas gracias por su atención.